Grande, Alberto. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, y va a retomar una pelea después de estos días de fiestas que está escalando y que es difícil prever cómo termina. Porque, bueno, va a ir hoy Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para denunciar el incumplimiento del fallo. Recordarán que esta historia viene de que cuando Macri le traspasa la Policía Federal a Horacio Rodríguez Larreta, sube el monto que percibe la Ciudad de Buenos Aires de coparticipación, que son los fondos que recauda Nación y que reparte automáticamente a las provincias. Le da 1,5 puntos más de coparticipación en ese momento, diciéndole, bueno, te voy a transferir la policía, paso también la partida para que puedas financiarla. Después, cuando Alberto Fernández llega al gobierno, viene el levantamiento, esa protesta de los policías de la policía de bonaerense, y decide, Alberto Fernández dice, no, ¿cómo puede ser que Macri haya hecho esto por decreto? Y además se excedió en el cálculo de lo que realmente cuesta mantener a la policía en la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual le recorto los gastos a la ciudad y se los doy a Kicillof. Después el Congreso aprobó ese decreto, o sea, sacó una ley que ratificó esa decisión de Alberto Fernández. Va a la Corte Larreta y la Corte dice, ya me voy a pronunciar sobre el asunto de fondo, pero mientras tanto anticipa su criterio, dice, sí le tenés que reponer, no todo lo que pedía Larreta, que era volver a 3,5, pero hasta 3 puntos, e inmediatamente, dice la Corte. Alberto Fernández dijo, no voy a cumplir con este fallo de la Corte, reunió a los gobernadores, sacaron un comunicado con los gobernadores diciendo, nos perjudica. Larreta dice, no, ¿por qué los perjudico? Si la Corte dijo que esa plata que me tenés que reponer a mí no sale de los fondos de coparticipación, que son los que se reparten a la provincia, sino que le ordenó a la Nación que lo saque de sus fondos, de su presupuesto general. Y Alberto Fernández dice, pero eso yo no lo puedo cumplir, porque ya tengo un presupuesto que aprobó el Congreso, ¿de dónde saco la plata? Y además, dice, si uno resta del presupuesto nacional lo que son los pagos de jubilaciones, al sacar de ahí la plata, bueno, recorto obra pública, indirectamente sí estoy perjudicando a las provincias, dice Alberto Fernández. Bueno, pero en el medio presenta un recurso Alberto Fernández ante la Corte pidiendo que recusar a los jueces de la Corte que ya fallaron, pidiendo que sean unos conjueces los que reconsideren, un pedido in extremis que no va a prosperar. Pero entonces, Alberto Fernández dice, por ahora no estoy en incumplimiento del fallo de la Corte porque hay un recurso que la Corte todavía no me contestó. Larreta va a la Corte diciendo, sí, están incumpliendo el fallo pues no me están mandando la plata. Larreta, y en esto está también el PRO, o sea, el punto es hasta quiénes van a involucrar en las denuncias. Por un lado, Larreta podría también pedir el embargo de los fondos, cosa que por ahora no va a hacer porque tampoco acá camina un sendero bastante delicado. Larreta está pensando en su candidatura presidencial. Por un lado, está súper cómodo con esta discusión porque lo vuelve a poner en el lugar del duro frente a un kirchnerismo que se vuelve a mostrar irrespetuoso de la división de poderes, que llega al punto de no aceptar un fallo de la Corte Suprema. Eso le devuelve a Larreta un discurso que le queda súper cómodo, que es confrontar con el kirchnerismo, con el tema institucional, con el tema de decir es la primera vez en democracia que alguien se puede atrever a no cumplir con un fallo de la Corte. Tanto es así que hace un ratito escuchábamos unas declaraciones de Patricia Bullrich que se incomoda porque ella se corre el lugar y entonces dice, no, pero Larreta igual no termina de entender lo grave que es este problema porque sigue hablando de diálogo, como diciendo no es lo suficientemente duro aunque ahora esté duro. Bueno. Más allá de los cálculos electorales de cada uno, de a quién le conviene, sí es cierto que Larreta en su respuesta tampoco se quiere enfrentar con los gobernadores, con el interior del país. Entonces, ¿qué dice? Bueno, yo por ahora voy a denunciar a Alberto Fernández por incumplimiento y voy a pedir que se intime al Banco Nación, a cargo de Silvina Batakis, a que pague. Mientras tanto, el PRO va más allá, con Patricia Bullrich, va a presentar una denuncia penal en contra del presidente, en contra de Batakis, en contra del jefe de gabinete, que es el que ejecuta las partidas presupuestarias, en este caso Juan Mansur, y en contra de Sergio Massa como ministro de Economía. Y además agregó el PRO, que esto es bastante insólito, a los 18 gobernadores que firmaron el comunicado en apoyo de la decisión de Alberto Fernández, porque como si fuesen cómplices de la sedición de Alberto Fernández. Entonces, bueno, vamos a ver qué hace la Corte, si en los pocos días que quedan resuelve rechazar el pedido de Alberto Fernández y hacer lugar al que le da Larreta, intimando al Banco Nación a que pague. Si no paga, bueno, ahí es cuántos funcionarios también están dispuestos a seguir
el camino de Alberto Fernández, que los deja expuestos a denuncias penales de incumplimiento de la ley. Alberto Fernández eventualmente podría exponerse a una causal de juicio político, como pide la oposición, que todo el mundo sabe que no va a prosperar porque no hay número en el Congreso Nacional. Pero como venimos planteando, el problema de todo esto, más allá de que unos puedan creer que la Corte se excede y entonces no puede ser y hay que ponerle un límite de alguna manera, y otros que me parece tipo, che, en una república los fallos de la Corte se cumplen, si la máxima autoridad del Poder Judicial le ordena al Poder Ejecutivo que cumpla una norma, la tiene que cumplir, porque de eso se trata vivir en una república. Pero al margen de eso, el problema serio de todo esto en el mediano plazo es que genera una parálisis total del Congreso, que ya no puede funcionar, del Poder Judicial, que además tiene sin funcionar el Consejo de la Magistratura, y dentro del propio gobierno las internas hacen que un Alberto Fernández tan debilitado, teniendo un año electoral por delante, con este nivel de parálisis, bueno, es muy difícil estabilizar la economía en esta situación. Y eso también se está viendo, el impacto de la incertidumbre sobre la economía cuando estás parado sobre un 90 y pico % de inflación y estás tratando de estabilizar un poco la economía. La pregunta siempre era si se podía estabilizar un poquito la economía en un año electoral, y este tipo de situaciones lo que hacen es complicar mucho más un escenario que ya es muy difícil.